Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que promueve la investigación que se realiza en diversas universidades del país, particularmente la que se realiza en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me siento de verdad complacido, muy halagado, porque tengo la presencia aquí no solo de una investigadora nacional de nivel 2, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Roxana Sánchez Aragón, sino tengo conmigo una gente que además de que de veras tengo una gran admiración, un aprecio, te quiero mucho, y me da un enorme gusto tenerte acá. La doctora Sánchez Aragón ha tenido ya una trayectoria importante, ha realizado postdoctorados en Canadá, ha estado en diversas publicaciones nacionales e internacionales, mucho tiempo se dedicó a trabajar cuestiones de pareja. Después ha comenzado a trabajar en regulación de las emociones y también trabaja actualmente con regulación de las emociones o corregulación en la pareja. Pero bueno, para nuestros seguidores quisiera yo que usted nos hiciera el gran favor de primero decirnos qué emociones hay, qué es una emoción, cómo funciona, ¿no? En términos generales, si hay positivas, si hay negativas, qué impacto tienen en nuestras vidas. Lo general de la emoción. Bueno, pues las emociones son un estado afectivo, ¿no? Que tiene elementos tanto cognitivos como afectivos como conductuales, ¿sí? Que van a crear van acompañadas de ciertas respuestas fisiológicas y que estas son desencadenadas a partir de algún estímulo, ¿sí? Que hace un clic, ¿sí? En nuestra persona. Estas emociones pues son clasificadas por diferentes autores desde más o menos los años 20, etcétera, de diferentes maneras. Hay muchas taxonomías, pero por supuesto hay cierto acuerdo en cuáles son aquellas que son las básicas y cuáles son las que son secundarias. Las básicas están, por ejemplo, el amor, la felicidad, el enojo, la tristeza y el miedo, y ya otras emociones, por ejemplo, ya juegan un papel secundario. Por ejemplo, para el enojo los celos, o para la tristeza el dolor, ¿no? Tienen sus complementos ahí. Estas emociones, bueno, pues todas son dignas de regulación, todos actuamos de alguna manera o respondemos ante estas emociones de diferentes maneras, y aunque mucha gente cree que las emociones que se regulan solo son las negativas, pues las emociones positivas también las regulamos, porque la regulación se va a referir como a toda la serie de esfuerzos conscientes o inconscientes que nosotros hacemos para influir en cómo tenerlas, cuándo tenerlas y cómo experimentarlas. La regulación implica no solo decir pues no pasa nada con esta emoción y tratar de disminuirla, sino también la podemos incrementar si es una felicidad o si es la pasión, etcétera, o modular dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Y qué tan riesgoso puede ser más bien el tener una emoción de manera exacerbada, de manera exagerada, fuerte, intensa, por periodos, digamos, prolongados, digamos? ¿No? Bueno, más que riesgoso, pensaría yo que varias cosas. Nosotros vivimos las emociones con distinta intensidad. Ajá. Y entonces esta intensidad tiene que ver con incluso nuestros niveles de reactividad. Es decir, hay personas que con un estímulo pequeñito brincan mucho y personas que con mucho estímulo apenas se alcanzan a reaccionar. Entonces sí hay diferencias individuales en esa cosa, ¿no? Ah. Y además, aunado a eso, sí, por supuesto, entonces cada persona, si vive emociones intensas, vamos a suponerlo independientemente de este grado de reactividad, estas emociones intensas, pues entonces la persona va generando una serie de reacciones que pueden hacer esta modulación de la emoción, es decir, a veces para incrementarla, a veces para decrementarla y a veces para mantenerla en ese nivel que lo están percibiendo. El punto aquí es el objetivo de la regulación, ¿no? Y qué tanto las personas tenemos los recursos personales, yo le llamo recursos regulatorios, para poder realmente hacer una óptima regulación emocional, algo positivo para la persona. No siempre sabemos que regulamos y no siempre regulamos. O sea, hay no regulación, ¿no? Por ejemplo, o sea, si alguien te pone un estímulo para que tú te enojes y tú te enganchas en la emoción, pues entonces te pones como loco, ¿no? Y entonces claro. eso, si llegas y pateas la puerta, pues entonces no estás regulando muy bien, ¿no? Entonces ahí está fallando un poquito la regulación, pero sí. Para la persona eso se vuelve una estrategia de expresión emocional, ¿no? Y que a lo mejor sí le ayuda a regular, porque pues chance y la persona dice, después de patear la puerta, pues ya me calmé,
Ajá, ¿no? O sea, sí acaba cumpliendo un objetivo, eso, ¿no? O sea, de bajar un poquito el efecto o el impacto que tuvo esta emoción en su vida en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, seguramente no a todo el mundo se le pueden regular las emociones, porque habrá, como dice usted, personas que sienten poquito, digamos. Pero aquellas que sí tienen una sensibilidad rápida, ¿no? Un umbral bajo para la respuesta ante una emoción y que se exacerban, ¿verdad? De repente hasta exageran tal vez. ¿Para qué nos sirve regular una emoción? ¿Realmente tiene un buen impacto en la conformación de nuestra vida cotidiana, nuestra calidad de vida o algo así? Pues sí, sí nos sirve. Sí, nos claro. sirve porque tiene consecuencias tanto personales como interpersonales. ¿Sí? Es decir, vivir una emoción y tener una reacción, que es la estrategia. Esta estrategia puede ser positiva o no positiva, favorable o no favorable, para dos cosas. Una, para como yo me vivo, y para el bienestar subjetivo que yo experimento, para ver qué tan autoeficaz me siento en el manejo de mis emociones, etcétera. Entonces, por ejemplo, si a la hora de que yo estoy experimentando una emoción, yo me siento capaz como de dominarla, de controlarla, etcétera, entonces eso me da cierta seguridad a la hora no solo de estar conmigo, sino de relacionarme con otras personas. No es muy favorable en el segundo aspecto, que tiene que ver con lo interpersonal, porque, por ejemplo, si yo no sé regular apropiadamente mis emociones negativas, incluso las positivas, ¿qué puede pasar? Que entonces las personas me perciben como alguien muy intenso, y entonces hasta miedo puedo dar, ¿no? Es decir, claro, si sobrereaccionas, si siempre eres como muy intensa, pues entonces lo que empieza a suceder es que empieza a afectar tu contexto interpersonal, porque la gente empieza a alejarse o a tener sus reservas porque ya sabe que reaccionas rapidísimo. Está re loco, ¿no? Entonces eso puede ir en contra de la armonía interpersonal, de llevarte bien con las personas y que las personas confíen, ¿no?, en que tú vas a tener respuestas moderadas. ¿No? Que eso es lo que causa estabilidad, ¿sí?, porque da un equilibrio, ¿sí? Entonces sí tiene consecuencias cualquier uso de diferentes estrategias. Lo que hemos encontrado es que dependiendo de la emoción son las estrategias. ¿Y podría usted comentarnos respecto de alguna de las emociones, de estrategia más adecuada para que nuestros seguidores que no tengan acceso a personas con la preparación que tiene usted, pues puedan tener una idea al menos de qué se puede comenzar a hacer? Es interesante, el trabajo que hemos hecho en México sí se ha dedicado como a encontrar las estrategias características por emoción. La literatura internacional lo que nos dice es que hay dos estrategias que son las que pueden comprender todas las series de pequeñas estrategias que aparecen en diferentes emociones. Esto quiere decir que hay dos, una que es como la estrella, ¿no?, que es la que nos conviene a todos tener, y otra no, por las consecuencias tanto personales como interpersonales, hasta en cuestiones de salud física, por ejemplo, que tienen estas dos estrategias. Una es la que no es tan conveniente, es la supresión expresiva, que es cuando nosotros decimos, alguien nos hace enojar y nosotros no pasa nada. Sí. Entonces como que te le estás tragando y te le estás aguantando, y entonces la gente se enferma del corazón, y se enferma del estómago, y se enferma de todo, ¿no? Y entonces eres como una ollita express que finalmente en algún momento vas a patear la puerta, cuando menos, ciertamente, ¿no? Porque estás conservando todas estas cosas que te están haciendo daño a tu cuerpo. Estás reprimiendo la expresión de esa emoción. Así es. Y la estrella, pues se llama reapreciación cognoscitiva. Reapreciación cognoscitiva. ¿Y esa en qué consiste? Esa consiste en que tú llegas y me provocas, quieres hacerme enojar, y entonces llegas y provocas algo, y entonces lo que yo hago es como en la tele, congelo la situación, no te quedas así y entonces yo me pongo a pensar, a ver, José Luis no tendría por qué ofenderme de esa manera, a lo mejor él no está en un buen momento, esto no es normal, yo no tengo por qué tener un problema con él, algo fuera de mi alcance. Entonces yo reaprecio, reevalúo la situación desde un enfoque más frío, no me engancho en la emoción que me quieres provocar, y entonces respondo de mejor manera contigo, y yo no me enojo. ¿Okay? Eso es una maravilla, ¿no? Exacto. O sea, de alguna manera no implica una represión, puedo yo controlar la situación, reinterpretarla, ¿no?, revalorarla, y entonces reaccionar con base en ello, pero como algo más normal, que no me exalte. Exacto. Oiga, ¿y esto también se puede aplicar en la pareja? Sí, claro. O con la pareja más bien. Sí, claro. Pues mira, estamos explorando eso, y es muy interesante encontrar elementos de reapreciación cognitiva también en la pareja. Lo que hemos estado trabajando tiene que ver con cuáles son las variables interpersonales o de interacción
que juegan un papel central en las estrategias de corregulación que utilizamos tú y yo cuando en nuestra relación estamos sintiendo alguna emoción negativa o positiva. Llámese positiva como amor, felicidad, pasión o sorpresa, que la gente en general la ve como positiva, aunque considera que puede haber sorpresas negativas. Claro. Pero, y en la parte negativa como el enojo, tristeza, miedo, celos, y creo que ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienen sus propias estrategias a nivel individual, pero cuando las dos personas en la diada romántica lo que están conviviendo, están viviendo de manera conjunta es una emoción, por ejemplo, negativa, entonces ellos tienden a crear una estrategia entre los dos para responder a eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que a lo mejor lo conversamos. Algún enojo y entonces platicamos, tratamos de ver la solución, cuál es la causa, etcétera. Entonces la conversación, la comunicación se vuelve una estrategia para tratar de resolver esa emoción en forma conjunta. El uso del sentido del humor. Dentro de las sacarle positivas, una broma después, ¿no? de exacto, le damos el lado chusco para claro. poder resolverlo mejor. O hay personas que dicen, bueno, nos salimos a distraer o nos separamos tantito mientras nos calmamos y tratamos y lo vamos a ver con unos ojos distintos. Claro. Posteriormente hay gente que dice, pues nos peleamos, discutimos o nos decimos nuestras cosas, etcétera, que no sean estrategias tan favorecedoras para la interacción de la pareja, pero que se dan. Claro. Entonces, unas son más positivas y otras más negativas. Lo que encontramos es que al realizar instrumentos para evaluar las estrategias de corregulación emocional en las emociones positivas, son más o menos 5 estrategias, ¿no? Todas muy buenas, ¿no? Favorables. Y en el caso de las del enojo o las emociones negativas, tenemos las mismas que aparecen en las positivas más las negativas. Entonces se duplican ahí y tenemos, en el caso de las negativas, 10. Sí, ¿no? Donde tenemos unas que no son muy positivas, no constructivas en la relación y otras sí. Pero al final sí tienen su... ¿Y cuáles son estas estrategias? Pues principalmente dentro de las positivas tenemos cuestiones de comunicación, ¿no? Tratar de reflexión y tratar de solucionar el problema, ¿no? Tenemos otra que es el uso del sentido del humor, que esa es otra, ¿no? Y otra positiva, a ver si no me acuerdo, es como apoyo mutuo, etcétera, entre los miembros de la pareja. ¿Y para las negativas? ¿Qué tenemos? Para las negativas tenemos cosas como agresión, sí. Tenemos alguna que es como enmascarar o aplicar esto no, hacemos que no pasó nada y no lo hablamos. Sí, o sea, estamos enojados. ¿Qué tienes? Nada. Sí. Oye, pero ¿cómo que nada si tienes cara de enojada? Pues no tengo nada y ya no me preguntes. O sea, ¿no? Es esa. Entonces esa es otra. Tenemos también, a ver si me acuerdo. Bueno, pero estas pueden ser útiles para detectar precisamente las emociones. ¿Y qué podemos hacer para solucionar, para regular, para ponerse ecuánime después de la presencia de una emoción? Bueno, yo creo que algo muy importante es que reconozcamos que somos seres emocionales. Exacto. No, porque yo creo que hay que empezar, a veces pensamos que las emociones son debilidad, ¿no? Y que entonces si yo siento ciertas emociones que soy débil, porque las mujeres, por ejemplo, que son más emocionales son débiles, pero los hombres no. Entonces, los seres humanos, hombres o mujeres, no, finalmente, pues somos emocionales, somos seres emocionales y hay que reconocer que todas las emociones tienen su función, o sea, aunque sean positivas o negativas, nos sirven para algo, ¿no? Claro. Entonces, no sé si algo nos da miedo, pues entonces nuestra estrategia a lo mejor es correr, pero bueno, tiene su función, queremos sobrevivir a una situación, claro, que nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, ciertamente yo creo que si nos reconocemos como seres emocionales, pues tenemos que aprender a lidiar con estas emociones. Creo que a veces no es fácil que seamos conscientes de qué representa una estrategia de regulación, pero puede ser desde salir a hacer ejercicio para que se me baje el genio, ¿no? O puede ser estoy triste y entonces salir con mis amigos y compartir, eso es una estrategia, ¿no? A veces decimos, ay, me siento así como tristita, pues un chocolatito, ¿no? Entonces el chocolate también afecta porque levanta el ánimo. Entonces realmente muchas cosas que hacemos todo el tiempo están funcionando como estrategias de regulación. Entonces yo creo que lo importante es que nosotros las reconozcamos, que tratemos de no engancharnos en emociones negativas, porque a lo mejor esa es la que a veces nos da más trabajo regular, y que las positivas también le demos su justa medida. Su justa medida. Y entonces, ya para ir cerrando esta muy interesante plática, yo quisiera que nos regalara para los seguidores las estrategias oro para tratar de regular las emociones y no caer en esa entropía, en ese caos en el que nos meten las emociones y tratar de vivir lo más
tranquilo, ecuánime, en paz o equilibrio posible? ¿Qué Pues, es lo que más pues una importante es la reapreciación cognitiva, es decir, Reapreciación. tratemos de enfriar la situación antes de engancharnos en algo que a lo mejor no es para nosotros, ¿no? Claro. Otra es tener como pensamientos positivos, es decir, si nosotros somos personas que aunque la vida a veces nos ponga situaciones difíciles y nosotros tratamos de ver el lado positivo de las cosas, pues esa es otra estrategia, ¿sí? Hay ejercicios que nosotros aplicábamos en nuestras intervenciones, ¿no? Para el manejo de los celos, del enojo, etcétera, del miedo que también aplicamos, y era un poco como que la persona reconozca que o sea, hay emociones que son como nuestro punto débil. O sea, que como que, por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor una persona que sea en rasgo como enojona, por ejemplo, pero que además entonces haya estímulos que fácilmente yo no me pongo triste, ni me pongo esto, ni me pongo enojada. O sea, rápido dispara. Exacto, exacto. Entonces sí hay que identificar como si fuera tu naturaleza, ¿no? Sí, o sea, exacto, exacto. Entonces como que habría que ver cuáles son los elementos que a mí me pueden detonar esa emoción que es la mía, ¿no? Que es la que como que ya agarré. Me distingue. Exacto. Entonces, de tal manera que cuando llegue el estímulo, ahora sí que respiremos y nos relajemos, ¿no? Esa es la respiración diafragmática y esta cosa de como tratar de ver las cosas con calma, eso ayuda porque entonces lo que podemos hacer es así como relajarnos y tratar de no engancharnos en esa emoción que es la que nos ha caracterizado o la que sabemos que es más sensible en nosotros. Claro. Pues esa es una maravilla, autorregulación entonces, definitiva. Antes de empezar a enojarnos, reflexionar, tomar una pausa, respirar profundo, analizar qué está sucediendo para evitar caer presa de una emoción, sobre todo negativa, porque como lo dijo usted, seguramente son de las más difíciles de trabajar. Sí. Pues no sabe de verdad cuánto le agradezco. Un último mensaje para nuestros seguidores y por favor, como nosotros no queremos triangular la información, regálenos su correo para que la gente que esté interesada entre en contacto directo con usted. Bueno, pues gracias por ser parte de este proyecto que tienen en la UAM, ¿no? Y qué bueno que se está realizando y difundiendo las cosas que hacemos en nuestras oficinas y que solo en los congresos estas cosas se pueden saber. Y el correo es rozzara@unam.mx. Pues muchísimas gracias. La Facultad de Ciencias de la Conducta entra en contacto con investigadores de la UNAM y de muchos otros lugares y seguimos al servicio de la comunidad. Ojalá que les sea muy útil esta conversación que tuvimos con la doctora Roxana Sánchez Aragón. Quedamos para la próxima. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias.